El contenido presentado en este podcast tiene fines exclusivamente informativos, culturales y educativos. Las opiniones expresadas por los invitados y conductores no constituyen recomendaciones médicas, psicológicas, legales ni de ningún otro tipo profesional. Tecnología psicodélica. Episodio 8. Despenalización, antecedentes y estatus actual. Aldo Contró, etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo de investigación académica aborda los procesos de restricción y prohibición. Se dedica también a impulsar la reforma canábica. El uso de plantas psicoactivas en México es muy presente en la actualidad, particularmente entre las sociedades tradicionales. Entre ellas están los mazatecos, los rarámuris, los mixtecos, los mijes y distintas sociedades nahuas del centro del país, del occidente también. Y digamos, esta presencia de relevancia ritual y política en estas sociedades tradicionales de México se explica a partir de un hecho ecológico que es la amplia diversidad y cantidad de plantas psicoactivas que se encuentran en el territorio de lo que hoy llamamos México y que aquí han estado durante milenios. Razón por la que las sociedades precolombinas, previas a la conquista española, ya las usaban y ya las tenían dentro de su cosmovisión como seres importantes al grado de que incluso las relacionaban con algunas de sus deidades más importantes, como por ejemplo Tlaloc. Entonces, en la cosmovisión mesoamericana encontramos que se asocian a estas plantas con deidades que están siendo encarnadas en estas plantas, es decir, Tlaloc habita en los hongos, por decirlo de alguna manera, otras deidades habitan en el ololiuqui, habitan en el tabaco, en el peyote, etc. Entonces, podemos entender a partir de esta construcción cosmogónica la relevancia que han tenido para estas sociedades desde hace varios siglos y lo siguen teniendo hasta la actualidad, más de lo que yo diría que más incluso de lo que pareciera, ¿no? Porque aunque sí se habla mucho en la actualidad del consumo de peyote, por ejemplo, en algunas sociedades del occidente del país, como los rarámuris, entre otras, del norte, o los hongos en Oaxaca, en realidad, los estados del país en los que se sigue desarrollando prácticas rituales principalmente asociadas a estas plantas son muchos. Está el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, entre otros. En realidad, sigue siendo algo muy presente que, digamos, podemos ver que la reducción que ha habido en el consumo de estas plantas tiene que ver también con la reducción que ha habido en los 5 siglos que tenemos desde la colonia de estos mismos grupos. Algo importante, o creo yo interesante a señalar, es que de las prácticas religiosas de las sociedades mesoamericanas precolombinas, posiblemente la única que sigue vigente con fuerza hasta nuestros días es el chamanismo, que es en el contexto del chamanismo en el que se realizan estos rituales, estas ceremonias que involucran el uso de estas plantas. Esto nos habla de que estas sociedades han resistido los embates de la Iglesia Católica, que al principio fueron, digamos, muy agresivos en contra de estos usos y en la actualidad ya no lo es tanto. Sin embargo, sí hay un estigma en torno a ellos y han resistido, es decir, persiste la práctica chamánica con estas plantas y estas sustancias. Con la llegada de la colonia española, en efecto, hubo un proceso de prohibición importante sobre el uso de estas plantas psicoactivas, que es muy interesante analizar debido a que cuando los españoles llegan aquí, ellos se encuentran, digamos, les interesa mucho estudiar las prácticas culturales de las sociedades tradicionales, de las sociedades mesoamericanas, y encuentran que entre sus prácticas religiosas incorporaban el uso de estas plantas, lo cual a ellos les preocupó debido a que lo asociaban o lo relacionaban con la práctica de la brujería en Europa. E incluso los hombres de ciencia de aquella época pues eran hombres con el paradigma, eran personas con el paradigma religioso. Es decir, los médicos hablaban del satanismo, por ejemplo, ¿no? Los médicos españoles. Entonces estaban muy ligados el tema científico con el tema religioso. Y ellos vieron que aquí, al igual que hacían allá, las personas utilizaban estas plantas. Aquí, por ejemplo, utilizaban hongos, peyote, tabaco, loliuqui. En Europa utilizaban las brujas, utilizaban ajenjo, utilizaban mandrágora.
Entonces a ellos les pareció como muy natural hacer esta analogía. Pero algo muy interesante a señalar es que esta persecución o este estigma hacia dichas prácticas permitió precisamente conservar un montón de toda la información que hasta nuestros días tenemos sobre estos usos. Entonces, mucho de lo que sabemos al respecto del uso ancestral de hongos, ololiuqui, tabaco, toloache, las daturas eran muy importantes también en la práctica ritual mesoamericana, flores psicoactivas como el cacahuazóchitl y entre otras, que había animales, etcétera. Toda la evidencia, o bueno, gran parte de la evidencia que tenemos hasta nuestros días sobre estas prácticas que incorporaban el uso de plantas psicoactivas en Mesoamérica, pues precisamente lo sabemos o es un conocimiento que tenemos gracias a las crónicas de los frailes del siglo XVI, de los cronistas en general europeos. Y aunque en efecto hubo una persecución, también hubo un interés genuino. Y encontramos que en varias crónicas de frailes, incluso cuando los indígenas les hablaban sobre lo que veían en sus ceremonias, en sus rituales con hongos, con ololiuqui, por ejemplo, algunos de estos cronistas decían en sus escritos que tienen visiones con el diablo, pero también tienen visiones con nuestro Señor, con Dios. Y esto tiene que ver con que los indígenas les decían que veían figuritas o veían seres animados, unos eran azules, otros eran negros, otros eran blancos. Entonces decían, el blanco es nuestro Señor. Entonces todo esto generó un proceso de aculturación muy interesante, que también hay que recordar que si bien hubo una persecución sobre estas prácticas, también hubo un proceso de aculturación, digamos, voluntario por parte de las sociedades tradicionales, que pues digamos, al entender que era una sociedad claramente jerarquizada y el escalón más alto de esta jerarquía era el criollo o incluso el español, pues los indígenas mismos se fueron desprendiendo de muchas de estas creencias, incorporaron de manera, sí, en una parte o en cierto sentido fue un proceso violento, pero también hubo mucho de voluntad por parte de las sociedades que aquí buscaban precisamente ser parte de los grupos de las élites, que en este momento pues ya no era la nobleza mesoamericana, ahora eran la nobleza criolla, la nobleza española, y se deshicieron de muchas de estas creencias, de muchas de estas prácticas, pero es muy curioso que en términos religiosos, una práctica de la que no solamente no se deshicieron, sino que se preocuparon mucho por preservar, y lo hicieron con éxito al grado de que perdura hasta nuestros días, es la práctica del chamanismo, que es en el contexto del chamanismo en el que se realiza el uso de estas plantas. Entonces, sí hubo un proceso voluntario de incorporar elementos europeos de la religión, de la estructura social, etcétera, pero buscaron preservar algunas de estas tradiciones que les parecían valiosas, que les parecían centrales de su cosmovisión, y el uso de plantas psicoactivas fue parte de ello. Por eso hasta nuestros días sigue realizándose en muchos estados del país. Si las prácticas rituales que usaban estas plantas, por supuesto que continuaron realizándose mucho en la clandestinidad, en algunas regiones del país donde la Inquisición, por ejemplo, fue más violenta, pues más, ¿no? O sea, se escondieron más. En otras regiones no tanto. Por ejemplo, en el centro del país vemos que no hubo una clandestinidad tan marcada en torno al uso de estas prácticas como sí lo hubo, por ejemplo, en el área maya, ¿no? El uso de las sustancias psicoactivas, las plantas, los insumos de la naturaleza que contienen este tipo de principios, pues en todas ellas hay controles, existen ciertas restricciones al respecto de quiénes pueden utilizarlas o cuándo o cómo. Y eso mismo sucedía aquí en Mesoamérica antes de la conquista. Sabemos que, por ejemplo, el pulque no lo podía tomar cualquiera, ¿no? Entre los mexicas el pulque lo tomaban solamente los sabios, los ancianos, los sacerdotes, la nobleza, pero no lo podía tomar cualquier persona. Y estos actores relevantes de la vida pública y mesoamericana hacían el uso de estas sustancias, sí, pero en ciertas fechas específicas. Entonces, cuando llega la colonia europea, en realidad lo que sucede al respecto del uso de estas plantas es que cambia el modelo prohibicionista, pero ya había un modelo, si bien tal vez no prohibicionista, sí restrictivo al respecto de quiénes
cuándo y cómo se debían usar estas plantas. Y era algo respetado desde el orden de lo cultural, ¿no? No tenemos referencias sobre cómo se castigaba a quienes no respetaban esto porque no había no se salían pues de la norma en este sentido. En México, la política de drogas que tenemos vigente en nuestros días surge en la post-revolución, ¿no? Diría que específicamente con un documento publicado por el gobierno de Álvaro Obregón, que se llamó Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para degenerar la raza, más o menos, ¿no? Notamos que los objetivos prohibicionistas fueron de orden, digamos, moral, ¿no? Se consideraba que existían estas ideas eugenésicas al respecto de que ciertas prácticas producían ciertas generaciones. Y entonces, si una práctica, se realizaba una práctica negativa, una persona que robaba podía tener a un hijo que iba a robar, ¿no? Entonces, esto se creía al respecto del uso de cannabis y otras drogas en México, que su uso degeneraba a la raza, iba a degenerar a las generaciones venideras. Y todo esto viene justamente desde el estigma que había con los usos indígenas de drogas. Al cannabis en las sociedades urbanas del siglo XIX, siglo XX, ya en la Revolución y después, se le asociaba con los indígenas. Fueron los indígenas los que trajeron el cannabis a las ciudades, particularmente a la Ciudad de México. Lo traían, digamos, con el fenómeno de migración que se dio en el siglo XIX, siglo XX, de comunidades indígenas del campo a las ciudades, pues muchas de estas personas traían sus productos para vender. Y era común que existían estas vendedoras llamadas hierberas, las mujeres que vendían sus plantas de uso medicinal, plantas tradicionales, y entre ellas traían a la marihuana, ¿no? Pero bueno, esta planta sabemos que tiene propiedades psicoactivas por sus cannabinoides, específicamente el THC, etc. Y la embriaguez que producía esta planta, pues digamos, causaba cierto morbo, llamaba la atención de las personas de las sociedades urbanas, y existía un estigma sobre esta planta por eso, porque se le asociaba con los indígenas. Entonces, en el siglo XIX, cuando México era una nación joven, este estigma con el cannabis era ¿no? Que era una planta de uso indígena. Pero luego llega la Revolución, y en la Revolución, digamos, este evento explota la exposición de la planta, la sociedad mexicana en general, porque como sabemos, en los contextos de guerra, el uso de drogas es sumamente importante, debido a que en las guerras es importante tener la capacidad de sanar el dolor físico y el dolor del alma de quienes están en el campo de batalla, que han perdido a un familiar, al compañero, que no saben qué va a pasar, etc. Y por eso, bueno, el uso de opiáceos, de heroína en las guerras del siglo XX ha sido muy importante, las anfetaminas también en la Segunda Guerra Mundial con los soldados nazis. Pero en este contexto de la revolución, las drogas que tenían disponibles los soldados en el campo de batalla, pues eran básicamente el opio, los derivados del opio, como la morfina, la heroína, en menor medida, pero también había presencia de cocaína, y muy principalmente de cannabis, de marihuana, porque era una planta muy fácil de cultivar, de cosechar, y que se da en prácticamente cualquier lugar del mundo, en tierras altas, en la costa, etc. Y entonces era muy fácil acceder a esta planta, y fue en gran medida pues, la elección principal de estos soldados, de estos combatientes, de estas personas que estaban enfrentando el contexto de guerra. Entonces, pues estos soldados, digamos, fueron los responsables de que se difundiera en gran medida el uso del cannabis, que quedó muy presente en las sociedades urbanas ya de principios del siglo XX, de 1900 en adelante. Y con el triunfo de la Revolución, la firma de la Constitución de 1917, la reconfiguración del Estado Nacional Mexicano, la imposición, digamos, de una nueva lógica identitaria en términos de la narrativa nacional, pues metieron al cajón, digamos, de las cosas que había que sacar, de las prácticas que había, pero que ya no había que tener, pues entre otras cosas a la marihuana. Es muy interesante este documento de 1920, o sea, es decir, apenas 3 años después del triunfo de la Revolución, fue una, digamos, pues política joven del México postrevolucionario.
Lo que hace este decreto, estas disposiciones de Álvaro Obregón, es establecer 7 disposiciones, de las cuales 6 se dedican de forma muy rebuscada, barroca y extensa, a restringir y a controlar las actividades comerciales relacionadas al uso de opio, morfina, heroína y cocaína. Entonces se impusieron restricciones a este comercio y al comercio internacional, es decir, quién podía importar, cuánto, licencias, cantidades, etcétera, ¿no? Pero muy curiosamente, de estas 7 disposiciones, la quinta, la única que hacía referencia a la marihuana, la única también que es muy corta, a diferencia de las otras, muy tajante y muy simple, decía esta disposición: queda estrictamente prohibido el cultivo y comercio de la marihuana, mientras que las otras 6 disposiciones eran muy, pues digamos, rebuscadas en imponer controles políticos hasta cierto punto simples. Con la disposición relativa a cannabis, la única de las 7, fueron sumamente tajantes, concretos y prohibicionistas. De este documento fue la única droga que se prohibió. Y cuando se prohíbe su cultivo y su comercio, pues se prohíbe absolutamente cualquier actividad asociada a esta planta, porque cualquier persona que la fumara, que la vendiera, pues tuvo que haberla o comprado o cultivado, lo cual estaba prohibido. Entonces, me parece que es con este documento, estas disposiciones de 1920 de Álvaro Obregón, son los cimientos de la política de drogas mexicana vigente hasta nuestros días, que se fue estructurando a partir de aquella normatividad. Esta prohibición de 1920 es muy previa a prácticamente el resto de las prohibiciones sobre el cannabis que hay en el mundo. De hecho, es un error pensar que nuestra prohibición sobre la marihuana es una influencia o una imposición de otro país. De Estados Unidos se suele decir mucho. Y el dato más claro, la demostración más nítida en este sentido, es que ellos prohibieron el cannabis en 1937, 17 años después de lo que sucedió en México. Me queda a mí al menos claro que la prohibición sobre el cannabis tiene una naturaleza bastante endógena en el caso mexicano. Y después, digamos, se volvió una obligación prohibirla en el mundo entero, digamos, al menos en los países que se adscriben o que firman los tratados relacionados a drogas, los tratados internacionales. Se vuelve una prohibición prohibir esta planta hasta 1961, lo cual quiere decir que México prohibió 17 años antes que Estados Unidos al cannabis y 41 años antes que el resto del mundo esta planta. Creo que cada vez es menos el sostén social o el soporte social de la prohibición. Cada vez se hace más pequeño este soporte y queda reducido a los políticos. Entonces, me parece que hoy en día el gran obstáculo para acabar con el prohibicionismo o con la política de drogas de paradigma prohibicionista en México está específica y exclusivamente en los políticos. De hecho, recientemente se han dado a conocer encuestas en torno a la opinión pública sobre la legalización del cannabis en México y ya tenemos que está bailando por ahí del 50%, es decir, ya no es como antes, en que la gente estaba en una gran mayoría en contra. Y bueno, creo que algo que ha influido, a lo mejor puede ser interesante esto, algo que ha influido mucho a que la opinión pública dé un giro en este sentido, ha tenido que ver y ha sido toda la producción científica que ha habido en los últimos años al respecto del cannabis, particularmente de sus usos médicos. Hay un montón de evidencia que nos habla no solamente de sus potenciales beneficios, sino además de que muchos de los supuestos daños y riesgos asociados a su consumo que se creían en el pasado no solamente eran falsos, estaban equivocados, sino que es exactamente lo opuesto. Ha sido el conocimiento científico el que ha logrado contrarrestar de manera muy eficiente con los prejuicios, los estigmas y las concepciones negativas que existían en torno al cannabis. Y me parece por eso que esto es pues una evidencia, o más bien es una gran enseñanza de lo que deberíamos hacer con el resto de las sustancias. En el presente ya no se cuenta con el argumento del interés público para sostener la prohibición, debido a que sabemos
que el cannabis no afecta el interés público, sino que por el contrario incluso puede ser un gran recurso medicinal. Entonces, este argumento ya está, digamos, fuera, está sesgado, ¿no? Tampoco cuentan con el argumento de la opinión pública, porque vemos que la opinión pública se está moviendo cada vez más hacia estar a favor de la regulación, al menos, del cannabis, que por ahí podemos empezar y después hablaríamos de pasar a otras sustancias. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue sosteniendo esta prohibición que además la evidencia que nos ha arrojado la investigación de las últimas décadas nos dice que es sumamente perniciosa en todos los sentidos? Pues hay que considerar que en México existen ciertos poderes fácticos de los que no solemos hablar. Por supuesto está el crimen organizado, que son quienes pues representan la oferta de esta y todas las drogas ilegales que puedan vender. Pero también está otro, que cada vez es más relevante en nuestro país, que es el tema de los militares. Existen intereses al interior de las Fuerzas Armadas, los militares, los marinos, que seguramente pudieran verse afectados si existiera una legalización o del cannabis o de la amapola y el opio y sus derivados. Entonces, sí veo yo que conforme vemos una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la vida pública mexicana, el interés que estos grupos tienen por sostener la prohibición se ve cada vez más presente y tiene cada vez más influencia. Entonces, esto es importante señalar porque en México no solamente es que tengamos todos los argumentos para legalizar el cannabis, sino que además tenemos que es una obligación del Estado legalizar el cannabis debido a una jurisprudencia de la Suprema Corte, a partir de la cual consideran que el uso del cannabis forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho protegido en el artículo 1 de la Constitución, y por lo tanto las leyes que prohíben su consumo y todo, más bien, sí, su consumo y todo acto asociado a su consumo, la posesión, la transportación, etcétera, y la producción, porque la producción, considera la Corte, es la manera legítima o es la manera a partir de la cual el usuario debería poder acceder a su derecho al libre desarrollo de la personalidad a través o a partir del consumo de cannabis, debido a que el mercado, la venta del cannabis, está prohibido en los tratados internacionales. La realidad actual de la política de drogas en este y en la gran mayoría de los países del mundo obedece a la configuración que establece el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas de la ONU, que se funda en 1961 con lo que se llamó la Convención Única de Estupefacientes, que básicamente lo que hicieron fue juntar en un solo tratado todas las disposiciones que estaban regadas, distribuidas, dispersas, en un montón de tratados que se habían firmado desde 1909 y 1912 hasta aquellas décadas de mediados del siglo XX. Entonces, tenían un montón de tratados dispersos con disposiciones, digamos, no muy articuladas, y en 1961 la comunidad multilateral dijo tenemos que establecer una política unificada, y eso fue la Convención de 1961, que lo que hizo en términos de regulación fue establecer controles al comercio internacional de 3 plantas: la coca, la amapola, que la amapola es la planta por la que surge toda la preocupación internacional del control de drogas mundial, multilateral, y el cannabis. ¿Okay? Entonces, este tratado fiscaliza las actividades comerciales internacionales de estas 3 plantas. Luego, 10 años después, se firma un nuevo tratado que se llamó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, que lo que hizo fue simplemente a las 4 listas que ya había establecido el convenio del 61, agregar nuevas drogas, que básicamente eran las drogas químicas. Ubiquémonos en el contexto de 1970, en el contexto hippie, se dio el auge del consumo de LSD, de estimulantes de tipo anfetamínico, y entonces, bueno, vieron que al aparecer estas drogas en los mercados, que si bien ya existían, apenas empezaron a tener presencia en los mercados, pues las incluyeron en estas listas de fiscalización para prohibirlas. Y luego en el 88 se firmó el último de los 3 tratados que configuran esta política internacional. Y este tratado lo que hizo fue incluir 2 nuevas listas de control para precursores
y sustancias con las que se pudieran fabricar drogas, ¿no? Entonces, no solamente ya se fiscalizan los psicoactivos, sino también elementos o químicos que pudieran ser utilizados para fabricar otras drogas. Y además, y lo más importante me parece, es que obliga por primera vez a los estados firmantes a imponer castigos y a ejercer, digamos, la acción penal en contra de ciertas actividades relacionadas a la producción y al mercado de las drogas, que esto no sucedía antes del 88. Entonces, estos tres tratados configuran el actual sistema internacional de control de drogas, vigente hasta nuestros días, y la política de drogas mexicana y la de cualquier país que se sumara a estos tratados, pues adquirió, digamos, esta naturaleza, adquirió esta lógica. Y es lo que tenemos en nuestros días en México, una mezcla del prohibicionismo endógeno mexicano de principios del siglo XX con las imposiciones del Sistema Internacional de Control de Drogas de mediados del siglo XX. Yo creo que en México se está realizando muy buena investigación y que ha sido así, digamos, así lo fue desde mediados del siglo XX. Y recordemos que aquí Robert Gordon Wasson, Albert Hoffman hicieron sus investigaciones, Schultes y Robert Weidlener, un montón de los más importantes investigadores de las plantas psicoactivas de mediados del siglo XX, hicieron aquí sus estudios. Ahora, creo yo que es desproporcionado y que debería ser más aún, porque México es el territorio que concentra más cantidad y diversidad de flora y fauna psicoactiva y que por lo tanto debería ser uno de los países en los que más y mejor investigación se realiza en este sentido, y vemos que esto no está siendo así. Pero a mí me parece que esto obedece posiblemente, entre otras cosas, pero muy principalmente también a la realidad académica y científica que se vive en México, que no solamente toca los temas asociados a drogas, sino a cualquier tema, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver esto, mucho tiene que ver también un estigma que sigue vigente, es decir, la realidad cultural se combina con la realidad de la academia y de la ciencia en nuestro país, y sí me parece que estamos un tanto rezagados en relación a lo que podríamos estar haciendo sin lugar a dudas.